Hola chicos, vamos a ver un ejercicio de movimiento circular uniforme aplicando la ley de la dinámica, en este caso sobre coches. Este es el ejercicio. Nos dan información nos hablan de un coche que está, o sea, que va gente dentro, obviamente, y está dando una curva de 75 metros de radio a una cierta velocidad y me piden qué condición debe cumplir, cuánto tiene que valer el coeficiente de rozamiento entre ruedas y asfalto. Ya sabéis que el coeficiente de rozamiento tiene un valor distinto para cada pareja de materiales que están en contacto. Pues para las ruedas y el asfalto, para esa pareja de materiales, ¿qué coeficiente de rozamiento debe existir si no queremos que el coche derrape? Es decir, que no se salga de la curva. Una vez que hemos leído el enunciado y entendemos la situación, ponemos los datos a la izquierda y a la derecha hacemos un dibujo de la situación. La velocidad nos la dan en kilómetros por hora y sabemos que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Es decir, hacemos el cambio de unidades, lo voy a hacer aquí abajo como paso previo al ejercicio, utilizando estos dos factores de conversión, este para pasar de kilómetros a metros y este para pasar de hora a segundo, obtenemos que en el sistema internacional son 20 metros segundo la velocidad con la que toma la curva. Bueno, ahí tenemos el coche describiendo una curva. Cuando me preguntan qué coeficiente de rozamiento, o sea, para poder entender por qué me preguntan qué coeficiente de rozamiento debe existir entre la rueda y el asfalto para que el coche no derrape, eso, ¿qué relación tiene el derrape con el coeficiente de rozamiento? Bien, pues tenemos que pensar en la primera ley de Newton o primera ley de la dinámica, que dice que el estado natural de los cuerpos es el reposo o el movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, si el movimiento es circular, entonces debe existir una fuerza actuando sobre el objeto. A este coche, su estado natural sería el reposo o el movimiento rectilíneo y uniforme. Si el individuo que va conduciendo quiere describir esta curva, tiene que actuar sobre el coche una fuerza que le permita describirla. Una fuerza que tiene que ir dirigida pues hacia acá, hacia el centro de la curva. Vamos a suponer aproximadamente, bueno, tiene 75 metros de radio, o sea que nos podemos imaginar. Bien, pues tiene que ir dirigida hacia acá. ¿Y cuál es la fuerza que permite, cuál es, qué fuerza es la que suministra esa fuerza centrípeta? Pues es la fuerza de rozamiento que existe entre las ruedas y el asfalto. Si el suelo fuese muy lisito y por lo tanto el coeficiente de rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento entre el suelo y las ruedas fuese chiquitita, le costaría mucho trabajo al coche mantenerse, o sea, describir la curva, tendería a derrapar, derrapar es salirse de la curva, es decir, a lo que tiende el coche es a seguir en línea recta. Entonces, en cada caso, la fuerza responsable de que algo describa un movimiento circular uniforme, esa fuerza centrípeta en cada situación es una fuerza distinta. En este caso es la fuerza de rozamiento, ¿vale? Como en la fuerza de rozamiento recordemos que la fórmula es coeficiente de rozamiento por la reacción normal, por eso me hablan del coeficiente de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, que es la que le permite hacer, o sea, la que va dirigida hacia el centro de la curva y le permite describir esta curva, esa fuerza de rozamiento depende de mu. Si el mu es pequeñito, entonces la fuerza de rodamiento va a ser chiquitita y no va a ser suficiente como para describir la curva. Así que tenemos que aplicar la ley fundamental de la dinámica al coche mientras describe la curva, considerando que describe un movimiento circular y uniforme. Aquí he escrito lo que acabo de decir por si he hablado así rápido y no se ha entendido. Bien, vamos ahora a hacer las operaciones. Y quedaría así, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el coche sería igual a la masa del coche por la aceleración del coche. Como el movimiento es circular y uniforme, la aceleración es aceleración centrípeta.
Y la fuerza, en este caso concreto, es la fuerza de rozamiento entre el coche y la rueda. Vamos ahora a sustituir ambos, bueno, la fuerza de rozamiento y la aceleración centrípeta. Y quedaría así, donde mu es el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto. N es la fuerza de reacción normal, que no la he pintado aquí porque su dirección es perpendicular al plano de la pizarra o de la pantalla en la que estoy escribiendo. Si pusiésemos al coche en otra postura, en dirección, si vemos el coche de perfil, podríamos ver las fuerzas podemos representar las fuerzas que actúan en dirección vertical. Tenemos el peso y la normal. Como no hay movimiento en la dirección del eje Y, eso quiere decir que la resultante de las fuerzas en el eje Y, que es masa por aceleración en el eje Y está todo el tiempo en reposo, luego esto es cero. Entonces, la normal menos el peso es igual a cero y por lo tanto la normal es igual al peso. ¿Vale? Por lo tanto, borro esto de aquí. Y quedaría mu por el peso, masa del coche, velocidad al cuadrado, partido por R. Ahora sustituyo el peso por masa por G. Y podemos simplificar dividiendo entre la masa en uno y otro miembro. Y quedaría esta expresión para el coeficiente de rozamiento. Es v cuadrado partido por R por G. Y obtenemos el resultado de 0,54. Eso significa que si circula a una velocidad determinada, en este caso 20 metros segundo, para que tenga un movimiento circular uniforme, es decir, para que entrando con esa velocidad la describa entera, no salga en línea recta, este es el coeficiente de rozamiento que debe existir entre carretera y ruedas. Por el contrario, si vamos a hacer otra consideración, si por el contrario el coeficiente de rozamiento está ya definido y nos preguntan con qué velocidad tendría que entrar, tendría que describir la curva para describirla entera, para no salirse. Pues tendríamos que sustituir aquí el coeficiente de rozamiento para ruedas calzada, el radio de la curva y la gravedad. Y este valor que resulta de hacer estas operaciones sería el que tendría que tener como máximo para poder describirla. Si entrara con una velocidad más grande, derraparía. Hasta luego.